Segundo bloque, seguimos hablando un poco de la situación, de separar un poco la verdad, la realidad de la ficción, de combinar los factores a favor que tiene el movimiento nacional peronista, desde esta tribuna, desde el justicialismo peronista, que no es, ¿por qué es justicialismo peronista? Porque no es justicialismo liberal, ni es justicialismo conservador popular, ni progresista, es casualmente justicialismo peronista. Entonces, separando la realidad de la ficción, combinando los factores a favor que tenemos como peronistas, podemos decir entonces que estamos en situación, ¿sí?, de poder hablar y separar esta realidad, esta función, y aplicar la lógica pura, la lógica política que nos corresponde a todos los peronistas. Entonces es fundamental que los compañeros entiendan, ¿sí?, cuál es esa realidad. Primero, porque Alfonsín ganó las elecciones en 1983, compañeros, con fraude electoral, basado en las acciones de delitos electorales consecutivos cometidos por los entornos de intervenciones militares, ¿sí?, y a los juzgados federales electorales de cada jurisdicción de los distritos políticos y provinciales. ¿Saben por qué? Porque tanto la Suprema Corte de Justicia como las cámaras federales y los juzgados federales habían jurado sus cargos, ¿sí?, por el Estatuto de la Revolución de la Organización Nacional, o sea, de la dictadura, pero no por la Constitución Nacional Argentina. Jamás estos jueces juraron por la Constitución. Vale decir, jamás juraron defender la Constitución. Y ahí es donde tenemos el primer quilombo, porque nunca ellos, al homologar y al legalizar este fraude electoral de Alfonsín, lo hicieron en nombre de la revolución que precedió al gobierno, ponele, democrático de Alfonsín. Es evidente que esto obedeció a los pactos políticos militares desarrollados previamente con los partidos políticos dominantes y las cúpulas militares dominantes. Vean, el 24 de abril de 1977 nunca fue las juntas que fueron a juicio, ¿sí?, durante el gobierno de Alfonsín, jamás fueron sometidas, por ejemplo, juzgadas por narcotráfico. Sin embargo, Eduardo Emilio Macera, más un contraalmirante boliviano, y con la custodia militar del segundo comando, de la jefatura del segundo comando en jefe del ejército argentino, con sede en Rosario, conducido por Galtieri, por Fortunato Galtieri, ellos despachaban lo que se llamaba el tren blanco de Santa Cruz, que era droga copiada en Santa Cruz, en Bolivia, y que llegaba con custodia militar del lado boliviano por Suárez Banzer y de este lado por Rafael Videla, eran los acordantes, los que hicieron este negocio, y despacharon ese día, el 24 de abril de 1977, un buque con bandera boliviana y nombre casualmente construido en Venezuela, un buque de carga, que llevó 200 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza al puerto de Reggio, en Calabria, para entregarle a lo que se llama la Andrágueta, de la que forma parte Mauricio Macri hoy, casualmente. Ese sector del puerto, ese puerto hoy está administrado por Vicentín. Esa organización, esa empresa que quiso intervenir, se hizo guapo de intervenirlo Alberto Fernández, después reculó en chancletas. Pero digo, das cuenta cómo está todo vinculado. Pero jamás, yo lo hablé con Luis Moreno Campos y dije, ¿por qué no denunciaron? También no lo juzgaron por narcotraficantes. Porque estos instalaron el narcotráfico en Rosario. Ese tren blanco de Santa Cruz, que entra esa carga semanal de droga, que entra por Salta, pasa por Jujuy, va por Santiago del Estero y entra por el norte de Santa Fe a Rosario por la ruta 34. ¿Okay? Y eso saben muchos, saben diputados de Santa Fe, saben jueces de acá. No voy a dar nombres porque, en su momento, cuando hagamos una editorial sobre esto, voy a nombrar a cada uno de estos boludos, para que una vez por todas, si podemos encontrar la posibilidad de hacer una nota con Luis Moreno Campos, lo vamos a hacer también. Y él me dijo claramente de que Stracera no quiso jugarse por miedo. ¿Sí? Alfonsín por eso llegó con fraude. Fíjense que la Armada Argentina
armó una sucursal en París. ¿Saben para qué? Para cobrar las liquidaciones de cada embarque que mandaban de Rosario, de clorhidrato de cocaína, que llegó en algunos casos a 1.600 kilos, una tonelada y 600 kilos, y a veces hasta 2.200 kilos, 2 toneladas, 200 kilos mandaban de clorhidrato de cocaína con el régimen militar. Después siguió Alfonsín, después, bueno, un montón de cosas. Por eso, cuando hagamos una editorial sobre el tema este, vamos a hablar cómo siguió después en democracia este tema también. Basado en las acciones de delitos electorales consecutivos cometidos por los entornos de las intervenciones militares y los juzgados federales, decía, que juraron por el Estatuto de Revolución de la dictadura militar. Es evidente que esto obedeció a los pactos militares políticos desarrollados previamente por los partidos políticos dominantes, como dije, y de esta forma, fíjense, los tenientes coroneles Pedro Cerdá y Horacio Oliendo Hijo, bajo las órdenes del coronel de la Serna, que era el interventor del Juzgado Federal de Competencia Electoral de la provincia de Buenos Aires, procedieron a dar de baja a 963.000 electores en el padrón general, a electores afiliados al Partido Justicialista. Por lo que, habiendo perdido la fórmula Herminio Iglesias José Americe por 223.000 votos, de diferencia obtenidos por la fórmula Alejandro Armendáriz Elba Ruret, el peronismo de la provincia de Buenos Aires habría triunfado por una diferencia de 740.000 votos a favor de la fórmula justicialista de Herminio Iglesias y José Americe. Por lo tanto, esos 963.000 votos fueron los que traccionaron también la fórmula presidencial. Y escuchemos a Perón cuando nos dice no nos pueden hacer desaparecer porque somos distintos. Pero los peronistas somos distintos a los kirchneristas y compañía. A los dualdistas, a los menemistas, somos distintos, ¿sí? No nos van a hacer desaparecer. Escuchémoslo, por favor. No ha habido fuerza política capaz de enfrentarse con nosotros. Piense como piense, y sobre todo nosotros no tenemos que tener suspicacias en ese sentido, porque ninguno de los grupos que se incorporan al peronismo, con buenas y algunas veces con peligrosas intenciones, nos hará peligrar a nosotros, porque todavía nadie ha conseguido teñir el océano con un frasco de tinta. Ellos y nosotros en toda la marcha de nuestro movimiento hemos demostrado que no ha habido fuerza política capaz de enfrentarse con nosotros. Al mismo tiempo, para simular este escandaloso despojo a la fe pública, como ocurre hoy, se lanzó una campaña agobiante sobre cualquier objeto de negación creíble, con el uso semántico del oxímoron, usando en el marketing político de la mentira, es decir, porque Herminio Iglesias quemó en la avenida 9 de Julio un cajón, un ataúd con no sé qué, simbolizando la muerte del radicalismo, automáticamente la gente se espantó y 7 millones de personas no lo votaron, degradando a los dirigentes del movimiento obrero organizado, que fuera el dispositivo de poder histórico de Juan Domingo Perón, y que después con la ley Mucci, Alfonsín intentó cancelar y eliminar a todos los sindicatos y que fueran asociaciones ilícitas. Esto no fue casualidad, y después de la Rúa volvió el ataque con otra ley también, con la de, no me acuerdo el nombre del ministro de Trabajo, Tonelli, me acordé, y del Tonelli. Volvieron de vuelta a la carga para poder cancelar los sindicatos, y como no pudieron, inventaron la ley Banelco para anular la ley de contrato de trabajo. ¿Saben de quién? De Isabel Martínez, María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón, para poder derogar la ley 20.744, y le pagaron con la tarjeta Banelco a más de un senador y algunos diputados, algunos increíbles también, creando una combinación semántica de una sintaxis de 2 palabras de sentido y significado opuesto, te dicen una negación creíble, pero que originaron un nuevo sentido para producir una negación creíble. Es lo más real del falso absoluto, es lo más real posible del falso absoluto. Es como decir noche blanca, no existe una noche blanca, pero ponele, para expresar una tormenta de nieve nocturna, o un muerto viviente para describir una persona en estado lamentable, por lo que sea, o silencio atronador en plena cueva de una montaña, o Javier Milei, ¿sí? También es una negación creíble, alentado por Luis Barrio Nuevo, cantando la marcha peronista con el énfasis puesto en combatiendo al capital. Combatiendo al capital, nosotros no hablamos de combatir al capital improductivo, nosotros hablamos de combatir al capital improductivo, no al capital asociado al trabajo.
Cuando hablamos de la propiedad privada tiene que estar en función social, significa que el capital, en vez de tener un plazo fijo, tiene que estar destinado a inversiones industriales, ¿sí? En aquella campaña del 83 fue desprestigiar y crear falsas conjeturas sobre Emilio Iglesias, describiéndolo como un mafioso matón por haber quemado un ataúd simbolizando al UCR en un acto de 7 millones de personas en la avenida 9 de Julio. Eso fue un ensayo del oxímoron, que es la negación creíble de lo más real posible del falso absoluto. En aquella campaña, lo cierto fue que, por ejemplo, el Padrón Electoral General de la Provincia de Buenos Aires se realizó una depuración de todos los electores afiliados y fue una baja total de 963.000 electores. Por el resto del país se dieron de baja 1.147.000 electores afiliados al justicialismo. Toma mate y avivate, como decía mi abuela, ¿no? Por consiguiente, si la UCR con ayudín fraudulento obtuvo 7.724.559 votos y el PJ 5.995.402 votos, la diferencia a favor de la UCR, ¿sabes de cuánto fue? De 1.729.157 votos. Pero las bajas totales del padrón de los electores sumados de todo el país fue de 2.410.000 electores y votos. Y aún así, con fraude incluido, la diferencia a favor del peronismo hubiera sido casualmente de 1.380.843 votos. Gran Bretaña, cuando volvió Perón a la Argentina, planificó una guerra civil en Argentina para derrotar al peronismo y sepultar a Perón, como dijo Winston Churchill, que no tenga ni paz ni perdón, ni aún después de muerto, porque la derrota de Perón continua que pueda implantarle Gran Bretaña va a ser más importante que nuestra victoria en la Segunda Guerra Mundial con los aliados. Winston Churchill, Cuando hoy veo reunirse a funcionarios o dirigentes de nivel provincial o nacional con el embajador de Gran Bretaña o de los Estados Unidos, sin orden del día o a la agenda abierta, que son faltas a la investidura otorgada y a la fe pública, como Cristina reunida 5 horas y media en la Fundación Mediterránea como vicepresidenta, me da mucha bronca por ser brutos, ser burros y embellecidos por un cargo inmerecido, honrados con la fe pública, ¿sí? ¿Tá? Y eso es horrible, compañeros. Escuchemos a Evita cuando habla de estos traficantes del porvenir. Sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Y así, compañeros, traigo otro tema para poder entender todas estas cuestiones. No podemos, al contrario, para mí el elogio y el honor y la honra permanente a nuestro héroe de Malvinas es indiscutible. Fueron héroes que combatieron a la peor basura que puede haber en el mundo, que es el Reino Unido o Gran Bretaña. Pero los tratados de paz por Malvinas, que después fueron proyectados y ejecutados por los gobiernos, por los funcionarios del gobierno de Menem, que ya vamos a armar una editorial sobre eso, se sometió a Argentina a que el vencedor imponga las condiciones de indemnización al vencido, ¿sí? No solo las de guerra, sino también las económicas y políticas, ¿sí? Y entonces se cagaron en nuestro héroe de Malvinas y se cagaron en nuestro país. Y los tratados de paz por Malvinas fueron proyectados y son confesados descaradamente en el libro Gran Bretaña y la Nueva Argentina. Son confesados descaradamente en el libro Gran Bretaña y la Nueva Argentina del señor Harry Fers, página 127, publicado nada más y nada menos, si hablamos de editorial de Gorila, por la editorial sudamericana Planeta, que dice: como no sea que provoquemos en Argentina una guerra civil devastadora, resulta muy difícil pensar cómo vamos a terminar con la revolución industrial, científica y tecnológica iniciada por Juan Domingo Perón. El 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017 tuvimos otro golpe
en la fe, en el alma de los argentinos. Las Fuerzas Armadas británicas realizaron ejercicios militares que incluyeron lanzamiento de misiles en las Malvinas. Pero el 4 de noviembre de 2017, el mensaje del tripulante del Ara San Juan, Roberto Daniel Medina, a su hermana Jessica Medina por WhatsApp, decía textualmente: nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos, como siempre los chilenos combatiendo a la Argentina con los británicos, ¿no? Hay mucho movimiento hacia arriba, decía, todos estaban sumergidos. El 10 de noviembre, el Premio Nobel de la Paz, Rodolfo Pérez Esquivel, se reúne con el Papa Francisco y le manifiesta su preocupación por la presencia de submarinos nucleares británicos en el mar argentino, ¿no? El 15 de noviembre de 2017, se produce el hundimiento del Ara San Juan con 44 tripulantes en las siguientes coordenadas: latitud 46 grados 44 minutos y longitud 60 grados 8 minutos oeste, ¿no? Latitud sur, longitud oeste. El 20 de noviembre de 2017, Reino Unido Gran Bretaña compra a Israel, a 5 días del hundimiento de Ara San Juan, un escudo misilístico para defenderse en Malvinas. Vaya a saber por qué los ingleses estaban temerosos. Y el 1 de diciembre, Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Rusia, Israel, Japón, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Uruguay participan en la búsqueda del submarino Ara San Juan para presentar una parodia, y 6 países sudamericanos, Rusia y 7 países de la OTAN e Israel. El Ara San Juan, como nave y por calidad humana, profesional y militar de excelencia que tripulaba, es un buque que estaba fuera de serie en su defensa de contrainteligencia y capacidad militar de navegación y reacción de la ofensiva militar de la OTAN. ¿Se entiende, no? Era un peligro de contrainteligencia que no podían resolver por la contrainteligencia de la OTAN de cómo combatirlo. Es como si fuera el Martín Fierro volcado en los tordillos esperando asaltar a la toldería, a los indios, ¿no? Y eso hizo temer al mundo naval y militar de las superpotencias, pero para todo esto hay que inventar y construir una negación creíble, como dije anteriormente, un oxímoron, usando una serie de traidores que se llaman periodistas. Y hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. Felicidades, Dayana, y a todos los que formamos parte de esta familia y casa militante que es Radio Rebelde, la radio de los honestos. Y los otros, ¿saben qué? Los otros son muertos vivos, nada más. Y escuchamos entonces, cuando habla de esto, de la bestia de Magneto y Clarín, el querido Víctor Hugo. Por favor. Solamente me pone impaciente cómo la gente, hasta los pensantes, soslayan la participación de la bestia. Hay que nombrar a la bestia, y la bestia es el interés de Clarín detrás de todas estas cosas. Milei será un pasaje de la vida política de los argentinos, pero los que están accionando sobre Milei se quedan siempre con todo. Esos son los verdaderos enemigos. Usan a Milei, usaron a Macri, usarían a cualquiera desde ese poder. Ahora Carlos Rosonski dice: están desconcertando a legisladores decentes de la oposición. Si los desconciertan, no son decentes. ¿Y quiénes están además desconcertando? Y los medios trabajan activamente sobre eso, porque lo que dice Rosonsky es que hay algunos que están pensando cómo discutir el DNU o la ley ómnibus cuando es todo un delito global, y tiene mucha razón. Efectivamente, ¿qué van a discutir ahora? Parte por parte, por ese lado es que van a hacer el trabajo para confundir. Cuando uno mira la portada de este momento en la página web de la mafia de Clarín, se da cuenta con qué sutileza, no tanta, por cierto, porque ya no la necesitan, están accionando para que la ley ómnibus o lo que sea camine. Funcionarios al Congreso, dice. Con todos estos datos, es cierta la posibilidad de que el submarino Ara San Juan haya sido torpedeado, hundido por las naves inglesas, como seguía reflexionando anteriormente. Responsabilidad de reacción del gobierno argentino, poblado de pusilánimes y cobardes, incapaces e infradotados de denunciar ante la ONU y el mundo una causa de guerra inglesa y chilena. La verdad que no tenemos con qué.
No hay hombres y mujeres con la honestidad patriota y la valentía política de poder hacerlo. Como hipótesis y tesis comprobada, desgraciadamente sí, porque están dadas todas las condiciones para que ese buque fuera atacado. El andar de los ingleses está lleno de casualidades, que no son ni tales ni reales. Es un plan específico trazado mucho antes. Aparte, vos fijate, como dije de Harry First, hay un episodio no tenido en cuenta, que Lara San Juan le gana en un ejercicio nada más y nada menos que a Estados Unidos, y en consecuencia Lara San Juan, en 2015, ¿sí? Le ganó un ejercicio a Estados Unidos, Lara San Juan, que andaba a manija, cuerda, ¿sí? Y nada más y nada menos que Estados Unidos. En consecuencia, Lara San Juan, como nave y como ejercicio humano que lo tripulaba, es un buque fuera de serie en inteligencia y capacidad. Y acá tenemos algo muy importante que entender y reflexionar y pensar. La Argentina es aliada extra-OTAN. En consecuencia, la Argentina se debe a la OTAN. La Marina es hermética en todo esto. Evidentemente, esto es un manejo exclusivo de Inglaterra y la OTAN. Y te voy a decir algo más claro. Cuando el despachante de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque hace el despacho de una aeronave 72 horas antes para viajar a Brasil o a Catamarca o a Calafate o a Bariloche o a Mar del Plata, 72 horas antes tiene que informar al comando militar británico en las Islas Malvinas. ¿Saben por qué? Porque eso está obligado el acuerdo de paz por Malvinas. Tomá mate y avivate, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser aliado extra OTAN? Que Argentina tiene obediencia militar que cumplir, que obedecer lo que le ordena la OTAN, pero no puede decidir nada, porque si violaría, pues entonces sí violarían los protocolos de inteligencia militar y violarían también el Tratado de Paz por Malvinas y sería causa de guerra. ¿Se entiende? Entonces escuchamos el tema musical 5 siglos igual de León Gieco.